Hola maestras y maestros, mi nombre es Angélica Jiménez y esto es Matemáticas para Todos. El día de hoy les doy la más cordial bienvenida a El Reto Es. Y el tema de hoy es ecuaciones cuadráticas. Así que, sin más, el día de hoy, el reto es... El reto es resolver la siguiente ecuación. X más 1 elevado al cuadrado menos 4x es igual a 16. La construcción como conocemos hoy en día de las ecuaciones cuadráticas implica un recorrido de más de 4.000 años buscando vestigios de procesos de factorización o uso de figuras para realizarlos. Inicialmente, se empleaban figuras como un apoyo visual, para realizar sobre ellas demostraciones rigurosas, siempre con una frontera borrosa entre álgebra y geometría, lo que implicaba interpretar los resultados de las figuras como expresiones factorizadas, sin tener garantía de que esta fuera la verdadera intención de los matemáticos de la época, lo que implicaba una conexión inseparable entre expresiones y figuras, babilónicos y Euclides. La ruptura de la conexión entre figuras y expresiones se encuentra con Diofanto, quien usó las identidades para solucionar ecuaciones sin cuestionar dichas identidades. Hay evidencias de que los babilonios, alrededor del año 1600 a.C., ya conocían un método para resolver ecuaciones de segundo grado, aunque no tenían una notación algebraica para expresar la solución. Este conocimiento pasó a los egipcios, que las usaban para redefinir los límites de las parcelas anegadas por el Nilo en sus crecidas. Posteriormente, los griegos, al menos a partir del año 100 a.C., resolvían las ecuaciones de segundo grado con métodos geométricos, métodos que también utilizaban para resolver algunas ecuaciones de grado superior. Pues estamos listos para profundizar el tema de las ecuaciones cuadráticas con la maestra Neri. Ahora sí, maestra, por favor, explíquenos de lo que se trata. Claro que sí, Angie. Hoy vamos a trabajar con ecuaciones cuadráticas y para eso vamos a trabajar con un material bien sencillo que a veces tenemos en las escuelas. Se trata de las tabletas algebraicas. Tenemos estas fichas que miden x por x, x por 1 y 1 por 1. Estas fichas no son útiles para ayudar al alumno a pasar del pensamiento concreto al abstracto. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Trabajar con este material es muy sencillo. Lo único que tenemos que cuidar es que nuestras fichas compaginen lado con lado, de modo que a x solamente le puedo poner en una lateral otra x y a este solamente le puedo poner en la lateral un 1. No puedo ponerlo de lado porque no miden lo mismo, ¿cierto? Bueno, para pasar al siguiente ejercicio vamos a hacer un ejemplo. X cuadrada más 3x más 2. Para eso necesitamos una x cuadrada, necesitamos 3x y necesitamos 2 unidades, ¿sí? Bien, la idea de este material es formar rectángulos y que no nos queden espacios vacíos, de modo que vamos a buscar primero nuestra x cuadrada y vamos a buscar la manera de acomodar nuestras x. Entonces, aquí cabe una x, aquí cabe una x, y vamos a buscar la manera de acomodar también nuestras unidades. Cabe aquí y cabe aquí. Pero nos queda un espacio vacío. Entonces, este queda perfectamente en este lugar. Y tenemos ahora nuestro rectángulo bien formado. De modo que nuestra factorización quedaría x más 2 por x más 1. Esa sería nuestra factorización. ¿Por qué? La factorización se entiende como la descomposición precisamente de factores en forma de producto o multiplicación. Bien, vamos a pasar a otro ejercicio. El siguiente es ¿qué pasaría si nos encontramos con una factorización con números negativos? ¿Sí? Entonces tenemos un ejercicio que es x cuadrada menos x. ¿Cómo factorizamos x cuadrada menos x? ¿Cómo formamos o cómo plasmamos que una x es negativa? ¿Sí? Entonces, tenemos una x cuadrada y una x, ¿sí? Lo que vamos a hacer cuando tenemos un número negativo es simplemente restárselo. Se lo ponemos encima de modo que nos quedaría, aquí mide x y aquí me diría x menos 1. Bien, otro ejemplo más. Ahora tenemos
x cuadrada más 5x más 6. Tenemos x cuadrada, 1, 2, 3, 4, 5x y 6 unidades. Vamos a tratar de formar un rectángulo con todo este material. Tenemos más fichas, es un poco más complejo, por eso es bien importante que nosotros como maestros apoyemos al alumno en que forme correctamente los rectángulos. Entonces, tenemos aquí una x cuadrada y 2x que conforman la base. Ahora vamos con la altura. Si ponemos también una, vamos llenando los vacíos, tal como lo dijimos, llenamos los vacíos. Y ahí nos quedan todavía 2 fichas. Ponemos una más aquí y una más aquí. Vamos a ver. Y si ponemos esta arriba, que compagina con la altura de la x, y llenamos los espacios. De modo que la factorización de este ejercicio, x cuadrada más 5x más 6, nos quedaría en x más 3 por x más 2. Sencillo, ¿no? Maestra, creo que es la manera más bonita que yo he visto de aprender a hacer ecuaciones. Pues es que fíjate que a veces nos complicamos mucho la existencia. Esto es un material muy sencillo y a veces lo tenemos en las escuelas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es apoyar a los muchachos para que ellos puedan crear, manipular y así comprender. Maestra, una pregunta. ¿Será que incluso en el juego este famoso Tetris de los celulares, en las tablets, es también factorización? Pues ahí hay más figuras en juego. Tenemos que buscar que sean solamente figuras básicas, cuadrados y rectángulos. Entonces, pues podemos adaptar ese material didáctico para que los muchachos puedan jugar Tetris, pero solamente con estas figuras. Muy es bien. cuestión de adaptar. Qué interesante, pues ya lo vieron, la factorización no es tan difícil como ustedes pensaron. Nosotros continuamos. Y estos son los Mate Tips para resolver ecuaciones de segundo grado. Mate Tip número 1. Utiliza los bloques algebraicos para que visualmente resuelvan las ecuaciones y sea más fácil entenderlas. Mate Tip número 2. Arma equipos con tus compañeros o familiares para que juntos diseñen los materiales y a la vez jueguen y practiquen ecuaciones. Mate Tip número 3. Nunca te precipites. Si no obtienes los resultados, vuelve a intentarlo las veces que sean necesario. Y estos fueron los Mate Tips del día de hoy. Ahora sí estamos listos para profundizar más acerca de este ejercicio. Vamos a ver, maestra, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, si ponemos atención a la figura que ya formamos, vamos a prestar atención en el rectángulo azul. Tenemos 6 rectangulitos, 6 cuadrados pequeños, cuya base es 3 y la altura es 2. De modo que a la hora de factorizar, utilizamos un 3 y utilizamos un 2, ¿sí? Entonces, en nuestra factorización, como tenemos x cuadrada, ponemos x por x. Y entonces, nuestra factorización sale al observar este rectángulo. Necesitamos 3 de base y 2 de altura. ¿Bien? Muy bien. Y si ponemos un poco más de atención, nos damos cuenta que esos mismos números tienen sentido dentro de nuestra ecuación original. ¿Por qué? Porque si sumamos 3 y 2, ¿qué número vamos a obtener? El 5. El 5. Y si multiplicamos 3 por 2, ¿qué número vamos a obtener? El 6. El 6. Es por eso que nuestra regla general es buscar 2 números que multiplicados nos den 6 y sumados nos den 5. Muy bien, maestra, qué interesante. La verdad es que Bastante. si todos nos explicaron de esta forma, yo creo que entenderíamos mucho más fácil. Pero nunca es tarde, así es que pónganse a repasar en su casa. Una vez que hemos comprendido el sentido de factorización desde el trabajo con material concreto y llegado a la abstracción, resolvamos nuestro reto del día. Resolver la siguiente ecuación. X más 1 elevado al cuadrado menos 4x es igual a 16. Vamos a resolver esta ecuación ya sin las fichas, solamente en el pizarrón. Para eso vamos a desarrollarla. Primeramente tenemos que desarrollar lo que está entre paréntesis. Para eso nos queda x cuadrada más 2x más 1 menos 4x es igual a 16. Para igualarla a 0,
x cuadrada más 2x más 1 menos 4x menos 16 es igual a 0. A partir de aquí buscamos términos semejantes y nos queda x cuadrada menos 2x menos 15 es igual a 0. Y aquí podemos hacer lo que vimos anteriormente, buscar dos números que multiplicados nos den menos 15 y sumados nos den menos 2, o podemos utilizar la fórmula general. Bien, antes de encontrar los resultados aquí, vamos a resolver con la fórmula general que ya la vimos en días anteriores. Bien, para resolver nuestra fórmula general, primero vamos a identificar A, B y C. Realizamos la sustitución. Menos B, B cuadrada, 4A y C sobre 2A. Resolviéndolo nos queda 2 más menos la raíz de 4 más 60 entre 2. Finalmente, x es igual a 2 más menos la raíz de 64 entre 2. Y aquí obtenemos dos posibles soluciones, una positiva y una negativa. Vamos a denominarlas x1 y x2. En x1 sumamos 2 más la raíz de 64 entre 2, o sea, 2 más 8 entre 2, nos va a dar 10 medios, que es igual a 5. Esa sería nuestra primera solución. Y la segunda es 2 menos raíz de 64 entre 2, 2 menos 8 entre 2, menos 6 medios, que nos da menos 3. Entonces, nuestra x1 es 5 y x2 es menos 3. Con la fórmula general ya encontramos nuestras dos posibles soluciones de x1 y x2. Si nos regresamos a nuestra regla general que abarcamos desde el principio, tendríamos que buscar dos números que multiplicados nos den menos 15 y sumados nos den menos 2. Entonces tendrían que ser x, allá tenemos ya 5, y x y 3. Tenemos que buscar que sumados nos den menos 2 y multiplicados nos den menos 15. Si multiplicamos menos 5 por 3 nos va a dar menos 15, y si lo sumamos menos 5 más 3 nos va a dar 2. Ahora nos falta igualar a 0. Si igualamos x menos 5 igual a 0, nos va a dar que x1 vale 5. Y x más 3 igual a 0, nos va a dar que x vale menos 3. De modo que ya tenemos dos métodos para resolver ecuaciones cuadráticas, por la fórmula general y por la regla que observamos en el principio. Los invito a seguir practicando ecuaciones cuadráticas en casa y seguimos con más. Y esto es Matemáticas en tu Vida. Y para ello tenemos una invitada especial el día de hoy, la maestra Neri. Maestra Neri, bienvenida. Muchas gracias. Tengo algunas preguntas que hacerle y bueno, la más importante, ¿por qué escogiste estudiar matemáticas? ¿Y cómo se relaciona en tu vida? Bueno, creo que a veces no somos conscientes de la influencia del maestro en nuestro aprendizaje. A mí me gustan las matemáticas y yo elegí enfocarme en las matemáticas y en su enseñanza porque creo que tuve buenos maestros desde la primaria, en toda mi formación. Entonces, ellos fueron los que me fueron inculcando el gusto por las matemáticas y hasta ahora, pues me gustan, ¿no? Recuerdo que en una ocasión, cuando llegué a la normal, el maestro que nos daba la clase de enseñanza de las matemáticas nos preguntaba qué queríamos aprender. Y yo le decía, bueno, yo ya sé matemáticas, a mí me gustan las matemáticas, pero yo no sé cómo transmitírselo a mis alumnos. Tengo que agradecer que él pues me enseñó, tuve la fortuna de dar clases, ahora como asesor trato de transmitirle eso a mis maestros y de que sean conscientes de la importancia que el maestro tiene en los alumnos. A veces no nos damos cuenta y bueno, pues como en mi caso, los maestros fueron de gran influencia en mí y nosotros también podemos ser de gran influencia para nuestros alumnos. Maestra, sí, definitivamente considero que los maestros tienen muchísima importancia en nosotros, que somos los alumnos. Y muchas veces te marca una pauta, el antes y el después de conocer a algún maestro. Yo me acuerdo de algunas situaciones de matemáticas, pero bueno, la entrevista es para ti. Entonces, bueno, háblanos, danos algún consejo a todas las personas que te están viendo. Dales algún consejo para poder enseñar matemáticas. Enseñar.
Pues creo que es lo que siempre hemos tratado de hacer, pero a veces se nos olvida, pensar en nuestro alumno. A veces enseñamos y a veces planeamos nuestra clase en función de cómo me es fácil enseñar, pero no nos podemos a pensar en de qué manera le es fácil al alumno aprender. A veces se nos complica hacer material didáctico o porque no tenemos tiempo, que la planeación y demás, pero este material, por ejemplo, el que presentamos el día de hoy, es muy sencillo. No necesitamos complicarnos la existencia demasiado para poder hacer un material funcional que incluso los muchachos pueden hacer en clase y pues bueno, puede servir para mucho. Muchas gracias. ¿Algún tip en específico para decirles a los estudiantes, por ejemplo, que sigan adelante? ¿Cuál es como un poco el éxito para seguir adelante en las matemáticas? Yo creo que mi mejor consejo podría ser que le saquen provecho a sus maestros. ¿Cómo? Nosotros como maestros, nuestra función principal es enseñar. Y a veces al alumno se le olvida, nos ven más como una autoridad. Entonces, yo lo que le puedo decir a los alumnos es que pregunten las veces que sean necesarias. De verdad que el maestro no tiene por qué enojarse, porque esa es nuestra función. Pregunten hasta que les haya quedado claro. Ese es como que el principal consejo que les puedo dar. Pregunten y no se queden con dudas. Muchas gracias, maestra Neri. Pues bueno, esto fue Matemáticas en tu Vida y nosotros continuamos. La Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Educación Secundaria, convocan a las figuras educativas de nivel secundaria y Centros Regionales de Actualización Magisterial, CRAMS, a participar en el proyecto Matemáticas para Todos, en calidad de capacitadores. Regístrate del 20 de abril al 2 de mayo en el micrositio que aparece en pantalla. http://mpt.sev.gov.mx. ¿Y tú quieres practicar un poco más las ecuaciones cuadráticas en casa? Te invito a que resolvamos el siguiente reto. Resuelve la siguiente ecuación cuadrática. 6 que multiplica al cuadrado de x más 1 menos 17x igual a 12. No olviden mandar todas las posibles respuestas al correo que aparece en pantalla. Esto fue todo por hoy y nosotros volvemos con más para juntos resolver el siguiente reto.